bienvenidos y bienvenidas. Estamos en el capítulo primero de la Transmedia Grietas, en la que vamos a estar conversando acerca de la salud mental. En este primer capítulo tenemos un invitado muy especial. Es una persona que nos va a acompañar y nos va a contar un poquito acerca de su testimonio. El día de hoy vamos a estar como del lado de la persona que sufre, padece. Ya nos va a comentar más o menos un poco y a sacarnos de la ignorancia de, bueno, de qué se trata todo esto, acerca de la salud mental y demás. Bienvenido, Brian, ¿cómo estás? Muchas gracias, Claudia. Encantado de estar acá y poder compartir un poco acerca de la salud mental y de lo que es vivir día a día con esta, que no diría yo es una limitación, sino un estilo de vida y afrontar las cosas como son. Perfecto. Tu nombre completo, preséntate para que la gente te conozca, cuántos años tienes, dónde vives. Yo soy Brian García Valencia, tengo 28 años, vivo en Castilla, cerca de la cancha de la Maracaná. ¿Qué más te cuento? Bueno, soy profesional de deporte del Politécnico, Jaime Cerca David. Actualmente soy asesor de servicio al cliente en un call center bilingüe, me encanta el inglés y por ahora me dedico pues al área del call center. Tengo un bebé de 2 años. ¡Ay, belleza! Tengo un bebé de 2 años, mi hermoso Valentín. ¿Pero estás soltero? No. ¿Casado? Bueno, soltero, pero pues vivo con la mamá de Valentín. Entonces está casado ahora. Prácticamente, sí, ella es mi señora y lo será. Y en un futuro, ¿por qué no mi esposa? Sí, definitivamente. Entonces, no, contento y en este ámbito de la salud mental, estable, porque esa palabra de estabilidad debe primar, ¿cierto? Cuando usted va a una cita, cuando usted va a un control, cuando te preguntan, ¿estás estable? ¿Estás no muy aquí, no muy abajo? ¿Estás llevando una vida tranquila? Brian, cuéntanos un poco tu diagnóstico. ¿Cuál es tu diagnóstico? Bueno, yo fui diagnosticado en el 2014 con trastorno afectivo bipolar maníaco depresivo, ¿sí? A raíz del consumo de marihuana. Yo fui diagnosticado y es tipo 1, trastorno afectivo bipolar tipo 1. He tenido más de 5 crisis maníacas en el polo de la euforia, en el polo de la excitación, de la alegría, ¿cierto? No en el de la depresión. Entonces, o el de la violencia, no, más como de la alegría, no. De la efusividad, la euforia. El polo de la manía se presta para la violencia, sí, pero yo personalmente soy muy tranquilo, ¿sí? Entonces, a pesar de que tenía momentos de mucha euforia, era una persona tranquila, ¿sí? Tranquila. Perfecto. ¿Cuántos años tenías cuando te diagnosticaron? Eso fue en el 2014, yo tenía 19, 20. Bueno, cuando hablas de estos términos tan médicos, que de pronto ya los entendés de mejor manera que nosotros, pero explícanos un poquito, como más criollamente, podríamos decirlo, para que la gente nos pueda entender. ¿De qué se trata tu diagnóstico? El diagnóstico y las crisis que he tenido se definen como episodios de manía. ¿Qué es una manía? Es un episodio de euforia, de sentirse con una energía impresionante, fuera de lo normal, ¿sí? He tenido conocidos en esos centros de salud, de reposo. ¿Has estado en centros de reposo? Sí, he estado en muchos, más de 5 veces. He estado en el hospital mental de Antioquia, a raíz de eso y a raíz de mi inconsciencia frente al consumo de drogas. Sí. Brian, pero vení, te voy a hacer una pequeña pausita. Ahora que decías que fue por el consumo, te quiero preguntar si de pronto ya te dijeron si fue que el consumo desencadenó tu situación o por la situación que tienes llegaste al consumo. Bueno, el trastorno se produce, se despierta más o menos a la edad que se me despertó a mí, ¿cierto? La genética tiene mucho que ver, bueno. Hay muchas cosas que juegan en contra. El consumo puede que haya sido un detonante, ¿cierto? Y
Y lo fue, hombre, lo fue, porque todas las crisis que he tenido han sido precedidas por el consumo de marihuana, ¿cierto? Entonces, yo soy una persona que ya llevo solamente, o mucho poco, 1 año y 5 meses sin consumir. La última vez que consumí lo tengo muy presente, porque después de un tiempo, cada consumo generaba una locura. Claro. Y una locura de las dimensiones de coger mi moto e irme para otra ciudad. Pero en conciencia, o absolutamente inconsciente, y cuando menos pensás ya estás en otro lugar. No inconsciente, sino dichoso, dichoso de la vida. O Feliz. sea, hombre, Manizales, ay, Manizales, vamos para Manizales. 10.000 pesos en el bolsillo, echémosle 8.000 y nos vamos. 2.000. Y arranque para Manizales en esa moto y vea los paisajes y siéntase. O sea, una locura que no alcanzas a dimensionar lo que puede pasar. ¿Y cuándo caes en cuenta de que estoy haciendo algo que no es debido, o cuando pasa, por ejemplo, la parte o el tramo de la euforia y vuelves en sí? ¿Qué pasa? Ese tránsito de la inconsciencia a la conciencia se da cuando has pasado por un centro de reposo y has estado 1 o 2 semanas tranquilo, tomando medicación y durmiendo bien, porque cuando estás en una euforia, cuando estás en una depresión, voy a hablarlo personalmente, cuando estás en una manía, usted no duerme, porque su cerebro está excitado y simplemente vos querés hacer, vos querés estudiar, vos querés en la madrugada hacer algo que te guste, no sé, o sea, son muchas cosas. Te cuento una experiencia. En un centro de reposo conocí a una muchacha que estaba empezando como con eso, y ella me contó que a las 2 de la mañana empezó a asear la casa, y eso, mejor dicho, cogió esa casa y que la familia no se explicaba. Pero, o sea, después de eso, para ella llegó una depresión. Claro. Después de la euforia, llega la depresión. Claro, porque las neuronas vuelven y se estabilizan de alguna forma. Te pregunto, te diagnosticaron a esa edad, pero desde antes ya venías teniendo, obviamente, síntomas y cositas desde la niñez. No. o desde la adolescencia? No, nada de eso. Yo he tenido ¿cómo decirlo? Una historia con el consumo de drogas, en especial la marihuana, porque no ha sido ni perico, ni drogas sintéticas, que en la actualidad eso es una cosa normal, ¿cierto? Pero en el colegio donde estudié se prestaba mucho para el consumo de drogas. Era un ambiente muy amplio, una cosa inmensa, y bueno, yo consumí hasta el 2011. Llegué al Poli Jaime Sasa y yo tenía un ambiente diferente, compañeros diferentes, y 2012 empecé, primer semestre, 2012 2, perfecto, hacía parte del equipo de la Universidad de Fútbol, delgado, flaco, fuerte, resistente, muy bien, 2013 bien, 2014 conocí a alguien en la universidad, me relacioné más y empecé el consumo de marihuana otra vez, y Brian, de para abajo. ¿Y qué pasó conmigo? Y yo no estigmatizo el consumo de marihuana, nunca lo haré, porque conozco gente que lo hace y que tiene un control de ello. No sé hasta qué punto, pero son funcionales. Total, pero por tu condición, claro que sí, el consumo te va a llevar a otro nivel. ¿Qué hiciste cuando te diagnosticaron y cuando ya fue real que un médico te diga, es que tienes un problema mental, que es un problema médico, que te vas a tener que medicar, que vas a ser consciente? Es como como diríamos, un estrellón contra una realidad. ¿Cómo lo asumiste? Yo no lo asumí. A mí me mandaron medicación psiquiátrica, pero inconscientemente seguí fumando. Seguí fumando y seguí fumando. Pero ya te habían dicho que la marihuana... Yo ya había tenido una crisis y ya me habían hospitalizado. Pero era mucho la inconsciencia, y
Y yo estaba bien 6, 7 meses, recaí. Otra vez. Salía, listo, eso es impresionante. O sea, yo no solo tengo un trastorno mental, sino dual. ¿Conoces? Explícanos por Bien, ¿qué es la dual? idea es que no sé. Cuando usted tiene un trastorno mental, pero también tiene una adicción a las drogas. Ujú. O sea, son dos cosas. Y combinar eso es letal. Claro. ¿Cierto? Fuera de que su mente no es muy resistente, digámoslo de esa manera, Por la condición. por la condición, y si a eso le sumas drogas, Ujú. esa combinación no va. No funciona. ¿Cierto? Esa combinación no va. Y tengo muchas amistades que desafortunadamente no son conscientes de eso y debido a su trastorno mental tienen vidas en estos momentos poco funcionales. Ujú. ¿Sí? O sea, se disminuye la capacidad de razonar, de actuar, de ser funcional. Es decir, que el entorno social también se afecta. Y ustedes también cuando tienen la condición, pues se ven afectados también porque obviamente es de ida y vuelta. Pero ¿cómo te ha afectado de pronto tus relaciones interpersonales con tus amigos, bullying, cosas así? ¿Lo has tenido que asumir? No, ya ves que no. Eso es algo muy personal mío y es que yo supe afrontar eso y lo he sabido con la ayuda de mi mamá, de mi familia, pero en especial de mi mamá, porque yo en un momento cuando estaba en el hospital mental, era la 5ª hospitalización, yo dije, yo no le puedo hacer esto más a mi mamá, porque imagínate una mamá que el hijo salga 2 o 3 días y no sepa nada de él, y cuando más fui a Manizales, Y te iba solo. me iba solo. Y entonces imagínate el desespero. Entonces yo dije, yo no le puedo hacer esto más a mi mamá. Luego de eso fui y me interné más tiempo, en el 2016, a Carisma, una entidad que es muy reconocida en el ámbito de las adicciones. De rehabilitación de y centros y eso, Carisma. sí. Fui un mes internado, un mes ambulatorio, ¿cierto? Y hice mi proceso allá en el 2016. Después de eso, desafortunadamente, al tener una adicción a las drogas, pues recaí, ¿cierto? Recaí en consumo. Y eso significó una recaída también a nivel de mi patología Claro que mental. sí. ¿Y qué crees que sea el detonante? ¿Cuál es el detonante? ¿Qué es lo que te detona y dice, no puedo con esto, voy a consumir? Y obviamente eso va a generar que también Bueno, tu condición... Ahí eso ya es algo muy profundo, en cuanto al problema con las drogas, Ya. ¿cierto? Cuando usted es adicto a las drogas, X droga, hay muchos factores que juegan ahí un papel en contra. El estado del ánimo, las relaciones familiares, el entorno familiar, las amistades. Eso es algo muy... Tranquilamente podríamos hablar de eso en otro podcast. Todo el día. Seguro. Porque es un asunto muy grueso, es que la sociedad y en lo que uno se mueve es familia, amigos, amores, estudio, miles de cosas. Bueno, puede ser que algunos nos estén viendo y digan, hombre, yo tengo algunos síntomas parecidos, o puede ser que mi consumo me esté llevando a esto porque lo siento, me identifico con Brian porque claro, me han pasado cosas muy similares, ¿será que lo tengo, será que no? Y como ahora hay tanta información por ahí rodando en las redes sociales, ¿será que tengo depresión o no? ¿Cuál sería tu consejo, Brian, para los jóvenes que de pronto en este momento estén sintiendo que algo está pasando y está como raro? Soledad. La soledad es un detonante para que haya muchos pensamientos, porque nuestra mente es loca, nuestra mente está hablando en todo momento. Entonces imagínate tú bajo los efectos de la droga y solo dejando que tu mente juegue contigo y con una condición, dándote malas ideas, la soledad definitivamente no es buena. Y no quiero sacar en limpio a la droga, ni mucho menos, y no la estigmatizo, pero tampoco soy defensor.
Pero lo que sí tengo claro es, ¿hay consumos responsables? Sí, los hay. Que los hay, pero de hacerlo responsablemente a no hacerlo, no lo haga. No lo haga, es que no es necesario hacerlo. O sea, para estar bien, para comer bien, para dormir bien, yo ya que sé que es sobriedad, y sé que es adicción, pues yo estoy sobrio y yo trabajo, y yo hago esto, y yo hago esto, y no necesito estar consumiendo. ¿Aconsejas terapia? ¿Te parece que es buena idea que de pronto alguien que esté en situación reciba terapia antes? Es decir, porque si yo ya sé que estoy caminando hacia allá, que tengo un problema de consumo, un problema de adicción, es aconsejable, ¿cierto? Como que vayan a terapia antes y no esperar a que explote la situación. Definitivamente, sí. Es bueno uno hablar y tener consejos. Tener consejos, alguien que te oriente, ¿cierto? Por ejemplo, para mi hijo yo soy un ejemplo, ¿cierto? Y quiero mantenerlo así durante mucho más tiempo, durante toda mi vida, o sea, que él vea lo que yo no vi en mi papá, porque eso es otra cosa que muy seguramente influyó de buena manera a mi condición o a mi forma de pensar, porque mi papá es una persona drogadicta, ¿cierto? Es una persona que desde muy pequeño causó muchos problemas en la casa. Entonces de ahí, ahorita que me preguntaste que muy seguramente de dónde, por qué, ¿cierto? O sea, hay muchas cosas que un psicólogo podría entrar a evaluar y bueno, esto es así, ¿cómo fue tu niñez? Esto y lo otro. Exacto. Hay muchas cosas que seguramente la psicología, el psicoanálisis o algo así, no sé, podría entrar a estudiar. Ahora que estás casado, que tenés tu hogar, que nos contabas ahorita, pues no casado con anillo, pero en convivencia con alguien, y esa persona tiene que estar a tu lado todo el tiempo, en las buenas y en las malas, en los momentos de tranquilidad y calma, pero también en los momentos de crisis. ¿Cómo te afecta eso en tu hogar en este momento? Porque no es lo mismo la mamá, ¿cierto? Porque las mamás amamos, aguantamos, esperamos, ayudamos, cayó, volvemos a ayudar, pero ya una compañera de vida creo que es un poco más complicado. ¿Cómo manejan esto en tu hogar? Sí, eso es un polvo a tierra y eso es un recordar de que ya hay un compromiso, ya hay un hogar y que de mí depende conservarlo, porque he tenido 2 recaídas con ella, una de novios, ¿cierto? Y ella me apoyó y yo simplemente quería olvidarme como de ella, porque en medio de mi arrebato yo le dije, no, yo no quiero más. Dejemos así. Y ella perseveró y bueno, ahí estamos. Y la otra, ya con el niño, ella estaba en la costa, porque ella es de la costa, y no me acompañó, ¿cierto? Pero estaba mi mamá aquí, yo estaba hospitalizado, y bueno, y eso obviamente entristece, ¿cierto? Eso entristece, y bueno, hace ya más de un año estoy sobrio, no he tenido recaídas, me siento tranquilo, estoy bien. Bueno, hay algo que es muy curioso porque mi mamá y mi señora salgo de la casa, ¿ya te tomaste la medicación? Eso te iba a preguntar, es decir, con respecto a la medicación, ¿tenés una conciencia absoluta de que debes medicarte y todos los días, o eso es una pelea? No, yo me tomo esas pastas, no tengo problema, yo me las tomo, no me hacen nada. Pero parte del tratamiento es que eso no te hace nada, ¿sí me entiendes? Porque si vos te tomas algo y estás bien, es porque estás bien, ¿cierto? Si yo me tomara eso, pero estuviera ansioso, depresivo o no durmiera, pues hombre, ya está pasando algo. Pero si te las dejas de tomar, puede ser que vuelvas a recaer, ¿cierto? Puede Uh-huh. pasar. Créeme que en mi mente y en mi proyecto de vida yo digo, me gustaría parar de tomar eso, me gustaría dejar de tomar Uh-huh. eso, pero por ahora yo me la tomo, yo no tengo problema. Entonces, a ver, me gustaría parar, ¿por qué? Porque es medicación, es psiquiátrica, tiene contraindicaciones Uh-huh. y hay cosas que me gustaría mejorar, ¿cierto?
en cuanto a la disciplina, la fuerza de voluntad, pero por ahora me las tomo y quizás si nos entrevistamos en unos cuantos añitos, pues tendré otra versión, ¿cierto? Yo espero que sí. Por ahora me tomo la medicación. Me parece muy bien. Es que es como una enfermedad cualquiera. De hecho, por eso también hacemos este tipo de programas, porque la idea es eso, generar esa conciencia de que las enfermedades de salud mental o los diagnósticos o las condiciones es lo mismo que una enfermedad cualquiera, como si tuvieras, no sé, diabetes, como si tuvieras un cáncer o algo que necesita un tratamiento de por vida, y pues si hay que tomarlo, qué rico, y que te permita estar bien con tu familia, que te permita estar bien en tu entorno, y eso es pues salud, es salud. Bueno, Brian, hemos hablado un poquito de toda esa parte fea, maluca, buena, de todo un poco, sí. Pero también me gustaría que nos contaras si has descubierto alguna virtud, si has descubierto algún beneficio, si has descubierto algo chévere por medio de tu diagnóstico. Hay cosas a favor, sí, hay cosas a favor. ¿Qué te cuento? A ver, por ejemplo, cuando yo veo a una persona en una situación de calle, cuando yo veo a una persona con un trastorno mental, cuando veo a una persona drogadicta, o sea, soy más sensible. Y es desde mi experiencia que yo digo, yo viví esto, yo sé que puede estar pensando, sé que tienen muchos deseos de quizá salir del vicio, porque como te conté, lo mío es dual, ¿cierto? Lo mío es un trastorno, pero también es algo de adicción a las drogas. Entonces, tengo esa experiencia en ambos frentes, ¿cierto? Soy sensible frente a eso, o sea, hay personas que se me arriman a mí, personas habitantes de calle, o quizás no hasta ese extremo, sino personas que tienen bajo nivel de intelectual o algo así. Yo soy sensible, o sea, yo soy humano, pasé eso, venga, hablemos, me pongo al mismo nivel de él, ¿cierto? Al mismo nivel, porque yo sé que es locura. Yo sé que es locura, sé que es pensar que eres el centro del mundo y que cuando estás en público crees que te están hablando de muchas maneras y que, mejor dicho, es una locura. Es una locura. Entonces, soy sensible. ¿Qué otra ventaja puedo tener? Creo que para mí es un resurgir, ¿cierto? Porque he tenido a lo largo de 8 o 10 años ya, 10 años van a ser, como una montaña rusa, ¿cierto? Años de buenos, años de aprendizaje, pero otros años en donde pierdo todo eso. Entonces subo, bajo, mantengo, ¿cierto? Hace más de un año vengo en subida y vengo con nuevas aspiraciones y vengo con más aprendizajes y siento que estoy aprendiendo, ¿cierto? Siento que estoy por un buen rumbo, claro. Qué bueno. ¿Crees que de pronto estas condiciones de vida te han hecho conocerte un poquito más? Definitivamente, sí, definitivamente. Y tanto el conocerme como ser buena persona, ¿cierto? Ponerme en el zapato del otro, ¿sí? Porque no creas que yo soy diagnosticado, pero vos vas por la calle y vos ves gente que vos no sabes por lo que está pasando, pero vos vas a la casa y eso es un infierno allá, o simplemente no hay armonía, no hay felicidad, ¿cierto? Y no creas que esa gente de una u otra manera vive emociones muy, ¿cómo decirlo?, pobres, o no se sienten a gusto, ¿cierto? Entonces, no es solo diagnosticarte, no solo que te diagnostiquen, no, es, ¿cómo decirlo?, tener emociones positivas. No sé si me estoy enredando, claro. No, estamos muy bien, Sí. porque es tu pensar, es tu sentir, y el sentir le pertenece a cada quien. Yo te veo muy bien, Brian. Me gustaría mucho que en el futuro nos encontremos, volvamos a conversar,
nos contés cómo te está yendo, porque veo pues que estás muy consciente de tu condición, estás recibiendo tu tratamiento y eso me parece chévere porque todos tenemos, como dicen por ahí, de poetas y locos un poco. Y entonces aprovecharlo como para el bien también, como dices, para ser un poco más empático, para conocerte mejor, para tener herramientas con las cuales pues ayudar a tu hijo a que crezca con una visión de la vida diferente. Bueno, y al final me gustaría dar un consejo, a ver, para todas aquellas personas que tienen un trastorno y que quieren superarse. En últimas, está tu mamá, está tu esposa, está tu hijo, pero si realmente no te apropias y no... Decir la palabra conciencia para mí significa mucho porque es muy amplia y requiere de mucho esfuerzo para ser consciente de algo. Total. Porque si fuéramos conscientes en el mundo no habría muchos problemas. Total. Y de trabajo, ¿cierto? De trabajo personal, de esfuerzo, de voluntad propia. Entonces, para cambiar hay que poner esfuerzo. Así es. Entonces, son solo palabras, pero de ahí para allá hay mucho trabajo. Es un trabajo por recorrer y un camino largo. Bueno, deseamos lo mejor para ti, que nos volvamos a encontrar en adelante. Y bueno, muchísimas gracias por acompañarnos en este primer capítulo. Esto tiene tela para cortar y les prometemos que vamos a tener muchas más oportunidades de hablar con otras personas para que nos cuenten más cositas sobre este tema tan amplio como lo es la salud mental. Muchísimas gracias, nos vemos pronto. Gracias.